Ok, muchachos, continuando con esto, por ahí a ustedes ya se les quedó de tarea hacer su resumen correspondiente a la parte de el principio de la arquitectura de la computadora, y por ahí se quedó ya lo último del modo protegido, y bueno, empezar a trabajar con registros de 64 bits, dado que por ahí en la instalación en su computadora creo que era lo que les pedía, ¿no? Sí, entonces vamos a comenzar con esto. Ok, entonces vamos a trabajar. Estábamos trabajando con el lenguaje ensamblador, y antes de esto me quisiera yo terminar la parte de lo que era esto. Precisamente vamos a usar este manualito, este libro, que se refiere también a la programación en ensamblador de x86 a 64 bits, y precisamente lo vamos a usar para explicar esta parte de el modo de gestión del sistema de 64 bits. En este caso va a ser un modo de operación transparente al software convencional, o sea, sistema operativo y aplicaciones. En este modo se suspende la ejecución normal, incluyendo al sistema operativo. Y bueno, vamos a marcarlo ahí. Vamos a quitar acá las estas. Ok. Sí, entonces se ejecuta un software especial de alto privilegio diseñado para controlar el sistema. Tareas habituales de este modo son la gestión de energía, tareas de depuración asistida por hardware, ejecución de micro hardware o un software asistido por hardware. Este modo va a ser utilizado pues básicamente por la BIOS y por los controladores del dispositivo de bajo nivel. Recordemos que ahora, bueno, también no sé de qué fecha es exactamente, vamos a ver. No dice, no dice de qué fecha es exactamente. Entonces, todavía nos menciona la parte de la BIOS. Recordemos que ahora ya los sistemas arrancan con UEFI, todavía algunos pocos con BIOS, pero es otro sistema ya de arranque, y al final de cuentas seguirá siendo un modo protegido, donde, bueno, pues precisamente para eso implementaron ahora esto del EFI, UEFI o este tipo de sistemas para poder iniciar la computadora. Bueno, aquí nos menciona que para acceder a esto, bueno, se va a hacer uso de una interrupción de gestión del sistema, una SMI, es una System Management Interrupt, y esta SMI puede ser generada por un acontecimiento independiente o puede ser disparada por el software del sistema, por el acceso a una dirección de entrada-salida considerada especial por la lógica de control del sistema precisamente. Aquí lo que nos importa es el uso del modo de 64 bits, y vamos a ver que los elementos desde el punto de vista del programador son visibles en este modo de operación. Serían, bueno, vamos a ver aquí un poquito la nota. Antes, es importante para el programador de bajo nivel conocer las características más relevantes de este modo, ya que será el modo en el que se desarrollarán las prácticas de programación. Aquí al final de cuentas lo que nosotros vamos a hacer, no hay de otra más que trabajar ya en este modo, porque bueno, les comentaba al principio, si nosotros nos metemos con un espacio de memoria donde está funcionando el sistema operativo, pues no hay otra más que ponerle en la torre, como decimos normalmente, al sistema, y entonces podemos ocupar memoria que no deberíamos. En el mejor de los casos estaríamos invadiendo localidades de memoria,
el sistema se congelaría y bueno, con un reinicio pudiera el sistema funcionar normalmente. En el peor de los casos nos estaríamos metiendo con espacios o segmentos del sistema operativo que no deben ser tocados, y ahí sí pudiéramos generar un daño irreparable. Aquí está entonces lo que vamos a poder ocupar, porque dice que los elementos que desde el punto de vista del programador son visibles es el espacio de memoria. Vamos a poder acceder a un espacio de direcciones lineales de 2 a la 64 bytes. O sea, imagínense que tenemos un mueble con cajones con un valor, a ver, déjenme saco la cuenta para que se logre visualizar. Vamos a ver, vamos a sacar la calculadora acá. 2 a la 64. 2. A ver si alcanza. Ok. Es... Por lo pronto aquí me aparece 1.844 con un montón de decimales por 10 a la 19. O sea, sé que es un número bien grande. Es un número bien grande de cajones. Y bueno, cada uno de esos cajones pues tiene espacio para 64 bytes. ¿Sí? Ya físicamente el espacio que se va a poder redireccionar o dirigir es menor, y va a depender de la implementación completa de la arquitectura, ¿no? Pero bueno, en teoría, por eso ahora las computadoras son de 64 bits, porque nuestro espacio se amplía. Y ya dependiendo de lo que tengamos instalado físicamente y lo que la arquitectura misma e incluso con el sistema operativo nos puede agregar, pues ya es lo que se podrá realmente acceder. Vamos a ver, también vamos a poder acceder a registros, en este caso a 16. Como ya dijimos, estamos trabajando en 64 bits, entonces los 16 registros serán de 64 bits. Y bueno, estos registros van a poder soportar operaciones de 8 bits, o sea de un byte, de tamaño Word, o sea 16 bits, y de tamaño double Word, que son 32 bits, y quad Word, que ya serían los 64 bits completos. Aquí dentro de esto mismo tenemos que el registro contador de programa normalmente se llama CP o PC, Program Counter, PC. Ahora, como estamos trabajando con 64 bits, ahora se le llama RIP, donde es Instruction Pointer Register, ¿no? Entonces ya va a ser completo de 64 bits. Tenemos también el registro de bits de estado, va a ser de 64 bits, y este registro se va a llamar RFlags, o sea, flags de banderas y R de registro, ¿no? Y bueno, en este caso en realidad pues no se utilizan todos completos los 64 bits, sino que vamos a tener los 32 bits de la parte alta reservados y los 32 bits de la parte baja accesibles, y son los que vamos a poder estar manejando como el registro eFlags, que es el que viene o que proviene de los 32 bits que se supone venimos escalando desde el modo de 8 bits, 16 bits, 32 bits y ahora 64 bits. Ahora, para utilizarlo, bueno, pasamos de usar eFlags a utilizar RFlags. Perdón, los registros de segmento en general no se utilizan en modo de 64 bits. Más adelante vamos a ver qué sería un segmento ya. Y aquí tendríamos, bueno, una representación un tanto gráfica de lo que estamos hablando.
Tenemos 16 registros de 64 bits, registros de propósito general, que es lo que mencionamos, los registros de segmento que nos ocupan. Ahora RFlags, ya no va a ser EFlags, va a ser RFlags. Tenemos también el RIP, y era lo que les decía, que pues en general es el PC, el Program Counter. Tenemos el espacio de memoria de 0 a 2 a la 64 menos 1, porque recordemos que si iniciamos en 0, pues entonces sería un valor menos acá arriba, ¿no? Lo mismo para el espacio de entradas salidas. Así como lo vimos en el video anterior, en este caso la organización de la memoria, el procesador va a acceder utilizando direcciones físicas de memoria, y el tamaño del espacio de direcciones físico para los procesadores ya dijimos que va a depender de la implementación, pero puede superar los 4 GB, pero es inferior a los 2 a las 64 bytes posibles, ¿no? Entonces, salvo las maquinotas que ya hagan implementaciones distintas, vamos a poder acceder a esos 2 a los 64 bytes. Ok, también la arquitectura va a proporcionar soporte a un espacio de direcciones virtuales o lineales de 64 bits, que es lo que ya vimos. Pero como el espacio de direcciones físico es inferior al espacio de direcciones lineal, pues bueno, es necesario un mecanismo de correspondencia entre las direcciones lineales y las direcciones físicas. A esto es a lo que se le conoce como paginación. Esto se va a hablar ya un poco en la materia de arquitectura de computadoras, donde bueno, ahora la memoria se divide precisamente, como su nombre lo indica, en páginas, y es como si ocupáramos, por así decirle, un subíndice para poder acceder también a estas páginas de memoria. Bueno, aquí también nos menciona que al trabajar en un espacio lineal de direcciones, imaginen esta parte como pues precisamente una línea, una tira de direcciones, de manera que no son necesarios, no se utilizan mecanismos de segmentación de la memoria, y no van a ser necesarios los registros de segmentos, excepto los registros FS y GS, que más adelante vamos a ver quiénes son. Y bueno, nos van a servir para el cálculo de direcciones de los modos de direccionamiento relativo. Yo sé que estos temas, así nada más comentados y vistos a través de estos videos o estas diapositivas, pues suenan bien locos y no se les entiende mucho. Ya ahorita que pasemos a la programación, pues ya se va a ir entendiendo poco a poco cada uno de estos temas y términos. La paginación, bueno, esto es un mecanismo, también va a ser transparente para los programas de aplicación, por lo tanto para el programador, y va a venir gestionado por el hardware del procesador y el sistema operativo. Es lo que les decía, que ahora ya nosotros ya no nos vamos a encargar de la paginación, ¿sí? Y bueno, dice, las direcciones virtuales son traducidas a direcciones físicas de memoria, ya utilizando un sistema jerárquico de tablas de traducción gestionadas por el software del sistema. O sea que también, al final de cuentas, nosotros ya no como programadores ya no nos metemos con este tipo de cosas, y empezamos a trabajar los programitas como si fuera cualquier otro programa en C, y no tendríamos ningún problema. Y aquí está un ejemplo. Una dirección virtual se divide en campos, y cada campo actúa como índice dentro de una de las tablas de traducción. Sí, entonces es algo como lo que ustedes vieron con los apuntadores, pero ahora, bueno, no lo vamos a realmente ver tal cual,
porque ya dijimos que algunas de estas cosas el sistema operativo se encarga, ¿no? Tenemos ahí dirección virtual, es lineal de 0 a 63, y ya la paginación se va a encargar de emplearlas o direccionar a lo que sería del 0 a 51 como dirección física, ¿sí? Y aquí está, los procesadores de 64 bits van a utilizar un sistema de ordenación de los bytes cuando se accede a los datos que se encuentran almacenados en la memoria. Se va a utilizar el sistema Little Endian, ¿sí? Y ya en este caso, bueno, la explicación es que aquí está, el byte de menos peso de un dato ocupa la dirección más baja de la memoria. Esto tómenlo muy en cuenta, hagan ahí sus anotaciones. Y aquí está, ¿no? Y es como, creo que es como normalmente lo ocupamos. El byte menos, por así decirlo, menos significativo, de menor peso, pues ocupa la dirección más baja. Y ya aquí en la 08 empezaría de nuevo el byte 0 del siguiente dato de información. En los registros también se utiliza el orden Little Endian, y por este motivo el byte menos significativo de un registro se denomina byte 0. Aquí está también en esta parte, ¿no? Y aquí están las dos formas. Un quad word en memoria, aquí está, y aquí está un quad word en un registro de propósito general. También el menos significativo a la derecha, que es lo que hemos manejado desde que se trabaja en C, y lo que más adelante, bueno, de hecho lo que trabajamos en binario también en la materia pasada, ¿no? El tamaño de las direcciones, los programas que se ejecutan en modo 64 bits generan directamente direcciones pues de 64 bits. Vamos a ver, tenemos el modo compatibilidad. Bueno, ahí nada más. Los programas que se ejecutan en modo compatibilidad generan direcciones de 32 bits, y estas direcciones son extendidas añadiendo ceros a los 32 bits de la dirección. Y bueno, ya este proceso es gestionado por el hardware del procesador y es transparente para el programador. Aquí hay algo bien interesante. Esto ustedes lo han hecho y, como aquí lo indica, para ustedes es transparente. ¿Qué pasa cuando ejecutan un software y le dicen, ¿sabes qué? Bueno, más bien cuando ustedes instalan un software y el software es de 32 bits en su computadora de 64 y no hay ningún problema, lo instala, lo ejecuta y sin más ni más. Pero si se dan cuenta por ahí, a veces el programa o los archivos del programa los almacena en la carpeta que dice por ahí x86, ¿sí? Y no en la carpeta normal de los programas. Es por eso, precisamente porque tanto el hardware como el sistema operativo, entonces ahora dice, pues es que este programa es de 32 bits y yo soy de 64, pero como estamos siendo retrocompatibles, podemos ejecutar ese programa, ¿no? Ya es exagerado, por ejemplo, querer instalar un programa de 16 bits en un procesador de 64, ¿no? Ahí sí ya, el procesador dice como por ahí, si no inventes. Pero bueno, eso es un ejemplo de cómo algunas cosas son transparentes para el usuario, como para nosotros, como para ustedes cuando están siendo programadores. Ustedes ya trabajaron con C y con Java, por ejemplo. Entonces, en ningún momento se detuvieron a pensar, creo yo, que si estaban haciendo un programa para 32 bits o para 64 bits. Porque en ese caso, las instrucciones siempre fueron transparentes para ustedes, ¿no? Tanto el print como el scan en el caso de C, como la creación de las clases y todo este rollo de la programación en Java, nunca les
les pide o les pregunta si van a trabajar para 32 o 64 bits. Aquí el tamaño del desplazamiento y de los valores inmediatos. Esto se refiere, bueno, esto de los valores inmediatos. Les decía que algunos términos no los van a entender ahorita hasta que entremos ya de lleno en la programación. Y nos dice, en el modo de 64 bits, los desplazamientos utilizados en los direccionamientos relativos, ¿sí?, y los valores inmediatos son siempre de 32 bits, pero vienen extendidos a 64 manteniendo el signo. Aquí, aunque no lo crean, tiene mucho que ver con lo que vimos en la materia pasada, esto del bit de signo. ¿Sí? Dice que bueno, si se van a mantener en 32 bits, pero estamos usando registros de 64 bits, entonces los 32 bits, bueno, más bien serían los 31 bits más altos, se llenarían con ceros, y el bit que le sigue sería el bit pues de signo, ¿no? Entonces ya es cuando nosotros podemos ahora sí decir cómo es que está funcionando esto de los pues de los 64 bits. Sí, entonces vamos a ver aquí un pequeño ejemplo, a ver si si aquí queda, para que esto quede un poco más claro. Déjenme paso aquí al pizarrón que ustedes ya conocen. Entonces voy a trabajar de este lado. Sí, me voy a pasar acá. Voy a jalar acá todo el equipo para poder utilizarlo. Entonces sería aquí, a ver si aquí está. Ya me acordé. Déjenme activo acá el ok, a ver, permítanme que arranque esto. Ahí está. A ver, me voy a pasar para hacer la prueba. Aquí está, ok. Vamos a ver, entonces les decía que bueno, vamos a estar trabajando con 64 bits. Espero no alcanza a verse. No importa, voy a poner ahorita ya. Sí, los que salieron. Sí, yo voy a trabajar entonces con 64 bits. Y dice ahí que bueno, estamos trabajando con 64 bits, pero los desplazamientos utilizados en los direccionamientos, así como los valores inmediatos, son siempre de 32 bits. Entonces, en realidad, yo dije que son 64, y aquí, bueno, a la mitad serían 32 bits. Vamos a pasarnos al de acá. Aquí está, lo que nos dice es que el modo de 64 bits dice que siempre van a ser de 32, pero vienen extendidos a 64 manteniendo el signo, ¿sí? Esto les decía que es referente a lo que ya vimos. Entonces aquí dice que yo tendría mis 32 bits de aquí, y yo lo voy a extender, y aquí voy a ocupar manteniendo el signo, y obviamente si yo lo extiendo, pues estos estaría lleno de ceros, y ya el registro completo o el valor de 64 bits pues se mantiene,
y es precisamente donde ahora tengo los 64 bits completos, los 32 que sí tendrían el valor, y bueno, la extensión que lo llenaríamos con ceros y mantendríamos el bit de signo, y bueno, ya ustedes saben que ese bit de signo sería 1 o 0, ¿no? Y el bit de signo sería 1, que lo vamos a poner, o 0, dependiendo si va a ser, bueno, el dato positivo o negativo literalmente. Entonces aquí está. Vamos a ver, vamos a regresarnos por acá. Salvo en la instrucción move, porque bueno, esa instrucción ya permite modificar o especificar un valor inmediato de 64 bits. Ya esa instrucción ustedes ya la vamos a ver más adelante, cuando ya estemos hablando de las instrucciones para poder trabajar con ellas, ¿sí? Entonces, registros. ¿Qué va a pasar? Pues aquí vamos a trabajar con registros de propósito general y registros de propósito específico. Ya les decía, cuando estemos trabajando con las instrucciones y ya estemos haciendo programas, nos vamos a dar cuenta para qué son y cómo son. Ya vimos que hay 16 de 64 bits, está acá en la figurita, aquí 16 registros de 64 bits, aquí está. 6 registros de segmento de 16 bits. Hay un registro de estado de 64 bits, que en este caso es rflags, y un registro contador de programa también de 64 bits, que ahora se va a llamar RIP, a diferencia de bueno, el anterior que era PC, ¿no? Contador de programa, que era lo que había comentado. Acá está, PC, Program Counter. Ahí está. Bueno, tenemos que esos registros van a ser RAX, RBX, RCX hasta RSP y R8 a R15, que estos son de propósito general. ¿Sí? Si observan ustedes, RAX es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ya tendríamos otros R8 a R15 de propósito general, que es lo que habíamos dicho. ¿Sí? Bueno, si empezamos a irnos para atrás y a lo que ustedes ya tienen en las notas, todo esto viene desde los registros de 8 bits y se van incrementando hasta tener ya estos registros RAX, antes era EAX y EBX, aquí están las equivalencias por decirlo de alguna manera, SX, EDX, ESI, en este caso ahora para 64 bits es RSI, EDI que sería RDI, EBP y ESP. Nos vamos a dar cuenta que los registros son accesibles de 4 maneras diferentes. La primera es como registro, aquí regresando a esto, como registros completos de 64 bits de tipo quad word, como registros de 32 bits tipo double word, accediendo a los 32 bits de menos peso, como registros de 16 bits, o sea, como Word. Aquí está lo que acontece, que sería accediendo a los 16 bits de menos peso. Y ya finalmente como registros más chiquitos de 8 bits, aquí están, permitiendo acceder individualmente a uno o dos de los bytes de menos peso según el registro.
Y ya bueno, cada registro va a tener sus limitaciones dependiendo de cómo queremos acceder a ellos, de 8, 16, 32 o 64. Aquí está la manera como se van a formar esos registros, y era lo que yo les decía y que espero ustedes hayan por ahí hecho sus anotaciones para que se entienda mejor de lo que estoy hablando. Como pueden ver, el registro proviene para la equivalencia de estos. Vamos a suponer que estamos hablando de RAX. Aquí está RAX. RAX se va a conformar de EAX y EBX, por ejemplo. Entonces cada uno se va a ir haciendo, digamos que más chiquitos. Estos registros los van a obtener a partir de estos y así sucesivamente, donde AH, BH, CH y DH van a formar AX y BX respectivamente. Quiere decir que entonces AX lo va a formar AH y BH. Perdón, aquí ya me estoy equivocando y se los dije mal. Para AX lo va a formar AH y AL. Para BX lo va a formar BH y BL. CX lo va a formar CH y CL, que sería la parte baja, como en el caso de DL, la parte baja, y DH, la parte alta, para formar DX. Sí, en ese caso es la manera en cómo se van a formar estos registros. De aquí para arriba, digamos, dependiendo del tamaño. Y es algo que, bueno, se obtiene ya una vez que ahora sí que vamos hacia arriba, ¿no? Hasta formar los 64 bits. Aquí también nos hace algunas recomendaciones y nos dice que tiene algunas limitaciones en el uso de registros de propósito general. En una misma instrucción no se pueden usar un registro del conjunto AH, ADH, junto con uno del conjunto SIL, DIL, BPL, hasta acá. Estos que están aquí. Aquí están AH y acá SIL, DIL, BPL, SPL. Dice que no se pueden utilizar juntos. Dice que tampoco el registro RSP tiene una función especial y funciona como apuntador de pila. Contiene siempre la dirección del primer elemento de la pila. Si lo utilizamos con otras finalidades, perderemos el acceso a la pila. En ese caso, pues no podemos utilizar RSP con algún otro registro o más bien ocuparlo para otra cosa. También dice que cuando se utiliza un registro de 32 bits como operando destino de una instrucción, la parte alta del registro quedará fijada o está fijada en 0. Y era lo que les decía anteriormente ahí acá en la libreta, donde bueno, tenemos ceros para completar el registro de 64 bits. Y bueno, tenemos otros registros de propósito específico. Aquí ya, a diferencia de los de propósito general, que únicamente nos sirven para almacenar datos mientras hacemos operaciones, los registros de propósito específico pues tienen una función en particular. Y estos son 6 registros de segmento de 16 bits. Y aquí podemos ver que CS es un código de segmento, DS son datos de segmento, SS es stack, sería pila de segmento de pila.
ese que sería segmento extra, otro segmento extra para poderlos utilizar. Y esto, bueno, es lo que nos heredamos de la arquitectura de 32 bits. Ya que, bueno, en esta arquitectura la memoria se va a dividir en segmentos. Y bueno, es porque el procesador solo va a poder acceder a 6 segmentos de la memoria, utilizando cada uno de los 6 registros de segmento. Ya en el modo de 64 bits, estos registros no se utilizan, ya que se trabaja con el modelo de memoria lineal y el valor de estos registros pues ya únicamente se encuentra lleno de ceros, a excepción de FS y GS. Y bueno, pueden ser utilizados en el cálculo de direcciones. Otro de propósito específico sería el registro de instrucción o instruction pointer, en este caso RIP. Es un registro de 64 bits y actúa como contador de programa. En este caso, este solamente es, como su nombre lo indica, un contador, pero el número que contiene es la dirección de la instrucción siguiente. Recordemos que, a diferencia de los lenguajes de programación del más alto, como Java, donde las instrucciones o la ejecución, los saltos de ejecución pueden ir de aquí para allá, en este caso estamos hablando de programación completamente secuencial, donde estaríamos ejecutando una instrucción tras otra, tal y cual lo haríamos como su nombre lo indica, utilizando un contador donde se ejecuta la instrucción 1, la 2, la 3, la 4, salvo exista un salto, y el salto será direccionado al número que corresponda a la instrucción que me está indicando el destino del salto. Cada vez que lee una instrucción nueva de la memoria, se actualiza con la dirección de la instrucción siguiente, o sea que va a tener un número más 1, por así decirlo, donde estemos ejecutando. Y bueno, aquí si nosotros ejecutamos de manera manual, si modificamos de manera manual este registro, bueno, pues saltaremos a una instrucción que no sepamos cuál es la que sigue. Pero bueno, cuando ya él se ejecuta una instrucción donde se va a modificar este registro, pero él sabe realmente a dónde va a caer, entonces ya a esta instrucción a la que va a caer, pues sería en una subrutina o como resultado de un salto condicional o incondicional. O sea, sé que estos registros no los tocamos así nada más por tocarlos. En este caso, el contador de programas sí podemos tocarlos cuando nosotros hacemos por ahí alguna subrutina, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. El registro de banderas normalmente va a ser de tipo, una buena parte de estas banderas son solo lectura. Hay otras que sí podemos modificar también, y bueno, son las banderas que nos indican qué va pasando durante la ejecución del programa, ¿sí? Entonces en este caso solo se van a ocupar los 32 bits más bajos, y que esto sigue siendo correspondiente a la arquitectura de 32 bits, que sería el E-Flags. Ahora se va a llamar R-Flags, pero literalmente sigue siendo o sigue ocupándose el E-Flags. La parte alta estará llena con ceros y solo será a lo mucho de lectura, pero no estará habilitada para poderla utilizar. Y bueno, de este registro solo se puede acceder bit a bit. Vamos a ver ahí las instrucciones que la pueden utilizar, como son las de salto condicional,
que van a consultar uno o más bits para determinar si saltan o no. ¿Sí? Quiere decir que como resultado a lo mejor de una operación, digamos aritmética, que si el resultado me da 0, salta a tal lado. Y bueno, eso es muy semejante a cuando nosotros hacemos un ciclo for, por ejemplo, de estos de descendentes. Entonces que vaya a hacer otra cosa cuando mi valor llegue a 0. O bien que una operación de tipo lógica, por ejemplo, que hagamos un AND y me dé un 0, o que hagamos un XOR y también me dé en este caso un 1, y entonces me serviría para comparación de bits o de bytes completos, o de los 64 bits de los dos registros que estemos utilizando. Y bueno, ahí viene una tablita. Ya no voy a profundizar tanto. La tablita aquí está. Este PDF también ya lo tienen ahí en sus notas, en su bibliografía correspondiente, y entonces ahí las pueden revisar. Pero ahí está, por ejemplo, el bit 0 CF, que es el carry flag, que es una bandera de acarreo. Aquí le ponen como transporte, pero es el acarreo. Recuerdan que nosotros hicimos operaciones binarias de suma, y entonces al sumar números y cuando sobrepasábamos la cantidad de bits utilizados, pues generábamos un acarreo. Vamos a tener también un bit de paridad. Aquí está el bit de paridad, que es el bit 2, y nos va a decir si el número de bits 1 es impar. Bueno, va a valer 0 cuando el número de bits 1 sea impar, y va a valer 1 cuando el número de bits sea par. En este caso me ayuda cuando estamos a lo mejor realizando alguna comunicación o alguna codificación o algún tratamiento especial de bits. Aquí tenemos un auxiliary carry flag. No se ha producido transporte en operación BCD. 0, 1 si que se ha producido un transporte en operación BCD. Más bien el acarreo, ¿no? El bit 5 no está definido. El bit 6 es la bandera de 0 flag. En este caso nos va a dar 0 si el resultado no ha sido 0. En este caso es un poco distinto. Digamos que es como si levantáramos la mano y cuando el resultado me da 0, aquí está, yo levanto la mano y digo el resultado dio 0. Ese 1 es como si yo levantara la mano. También tenemos el bit de signo, si el resultado dio negativo o positivo. Aquí ustedes pueden ver el comentario. El trap flag es como un bit de trampa, por decirlo de alguna manera, y va a ejecutar o facilita la ejecución paso a paso. Bit de habilitar interrupción. En este caso está reservado para el sistema operativo. Bit de dirección es de hacia dónde vamos a ir, y bueno, los vamos a ir revisando más adelante dependiendo lo que hagamos, y ya con los programas, ¿no? Y bueno, en realidad ya la mayoría de ahí en adelante están protegidas por el sistema operativo, salvo la de overflow, que es la de sobreflujo. Se ha producido un desbordamiento o desbordamiento. 0 no se ha producido desbordamiento. 1 sí se ha producido desbordamiento. Y ya, por ejemplo, niveles de privilegio, nested task flag, ese sí no sé qué significa exactamente. Y bueno, las que siguen están también reservadas para el sistema operativo, y ya de ahí en adelante pues todos están en 0. Entonces vamos a dejar hasta aquí este video, ya para que ustedes lo puedan revisar, y más adelante bueno ya se revisarán otras cosas de esto. Entonces, si no hay otra cosa que decir, nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho y cuiden a todos los demás.